Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los ojos del mundo estos días están puestos sobre lo que pasa en Honduras, donde a casi 3 semanas de las elecciones generales y en medio de una crisis postelectoral, el país sigue sin tener bien claro quién ganó los comicios del pasado 26 de noviembre. Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y ahora el Sumo Pontífice Francisco se han venido pronunciando porque se mantenga la paciencia, la calma y el diálogo político en el país. La semana anterior y aún con algunos episodios de violencia, la nación enfrentó saqueos de negocios, centros comerciales, tomas de carreteras en distintas partes del país y 14 víctimas a consecuencia de un toque de queda instaurado por el gobierno hondureño. El domingo anterior, en su acostumbrado rezo del Ángelus, el Papa Francisco tuvo en su mensaje a Honduras ante protestas por un posible fraude electoral. El primer Papa latinoamericano expresó: en mi plegaria, recuerdo de modo particular también al pueblo hondureño para que pueda superar de manera pacífica el actual momento de dificultad. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su secretario general Antonio Gutiérrez, sigue de cerca el proceso político en Honduras y ve con preocupación los índices violentos que se han registrado a raíz de las diferencias surgidas por los datos del escrutinio. Hacemos un llamamiento a la calma y la contención durante el proceso postelectoral. Confiamos en que progresen las consultas entre el Tribunal Supremo Electoral y los principales partidos políticos, incluyendo la alianza, dijo el titular de la ONU. Gutiérrez precisó que la mejor forma de resolver las denuncias de irregularidades surgidas a raíz de estos comicios es hacerlo dentro de los parámetros fijados en la Constitución y en los canales institucionales. De forma similar se pronunciará la cumbre de presidentes del Sistema de Integración Económica Centroamericana, SICA, que hoy se reúne en la República de Panamá con la presencia del presidente y candidato a la reelección en Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado. La situación en Honduras tras las recientes elecciones es sensible y los presidentes abordarán el tema considerando sobre todo la importancia de respetar la voluntad popular en ese país, señaló la vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint-Malo. De su parte, el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, respaldó que la declaración que adopten los jefes de Estado incluye la crisis en Honduras porque la democracia y el respeto a la voluntad popular es la base fundamental del desarrollo y de la convivencia de nuestros pueblos, destacó el gobernante guatemalteco. Lo fundamental, añadió, es que se respete la voluntad popular y por lo tanto hacemos un llamado a las partes que están involucradas, no solo a los dos que están compitiendo, sino a todos los partidos políticos de Honduras, a que vayan hasta el final en el conteo de los votos y que lo que se compruebe ahí será la voluntad popular y se debe respetar. En los comicios disputados el 26 de noviembre anterior, el actual gobernante Juan Orlando Hernández fue reelegido con el 42.98% de los votos, de acuerdo con el escrutinio especial que cerró este lunes el Tribunal Supremo Electoral. En segundo lugar quedó Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, con el 41.39% de los votos. Nasralla, sin embargo, no acepta estos datos al considerar que ha habido un fraude en las urnas. Para el foro La Entrevista les informó Gisela Calix y Samantha Velázquez. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Buenas noches, buenos días. La costumbre del noticiero de la noche y estábamos hablando de lo ocurrido ayer, que lo abordaré con mis invitados sobre el zafarrancho que se armó en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula al minuto 31 del segundo tiempo cuando España ganaba 2-0. Ya estaremos comentando sobre esto. Les recuerdo, si van a salir en algún momento de su casa, nos puede sintonizar a través de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico de Honduras, en la ciudad Puerto de la Ceiba, y en la cálida Choluteca nos puede sintonizar en la 90.3 en Radio Visión Honduras. Tengo que hablar de los temas de la vida nacional. He traído a 3 personas
muy ecuánimes, muy imparciales, que hacen verdaderos análisis no sesgados de lo que ocurre en el país. Saludo a don Eugenio Sosa, licenciado. Muchas gracias, Raúl. Un gusto que esté aquí. Gracias. Don Hermilio Soto también, bienvenido. Buen día, Raúl. Un placer. Gracias. Y hoy sí pudo venir don Miguel Cali, que se vino temprano de Valladolid. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Aquí ya prenavideños. Veo que nos tienen con rompopito. Ah, sí. Bueno, vamos a iniciar. Estaban platicando con ellos antes de empezar de lo ocurrido anoche, que volvemos a la palestra internacional. Ya hay reportes internacionales que en un juego de la semifinal del fútbol de Honduras, los aficionados se agarraron a pedradas, eran pocos policías, lanzaban bombas lacrimógenas y gracias a Dios no ocurrió una tragedia. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, porque también es parte del país. Pensaba yo, vi unos jóvenes, bastante jóvenes, con qué ira, cómo agarraban unas piedras y se lanzaban a otros seres humanos, compatriotas nuestros, se peleaban unos con otros amedrentaban a la policía y también creo que se descuidaron las autoridades. Creo que en España era la sede, el equipo Home Club. Vamos a... Si lo ponen todo, bien, ahí está. Ahí cuando ya la gente, ya se rompieron los dos portones, eso, la gente de la España ahí adentro. Era mucho más la gente de la España. Creo que había más de 10.000 personas, seguidores de la España, y un sector que estaba en la portería sur, estaba la afición del maratón. La afición del maratón, si tal vez me consiguen cuando ya se rompió, ahí había una cantidad de policías mayor, pero al inicio eran pocos los policías. Mira, ahí van personas afectadas por los gases, otros por las piedras. Lamentable lo que sucedió anoche. Si quieres, búsquenlo y después voy a abordar el tema. Mientras tanto voy a hablar con ellos de esto. ¿De qué forma ve el mundo esta crisis electoral que estamos viviendo? Hoy es 14 de diciembre. Fuimos a elecciones el 26 de noviembre. Todavía no hay, el tribunal no dice quién es el vencedor en la papeleta de presidente. Hasta el Papa Francisco, ustedes lo vieron en la nota de introducción, hasta el Papa Francisco se refirió a Honduras y el secretario general de la ONU se pronuncia por el diálogo y el entendimiento político. Don Eugenio. Bueno, yo creo que hay varios factores para que el mundo esté pendiente de países como Honduras. En primer lugar, el tema de la democracia, al igual que el tema de los derechos humanos, dejó de ser un tema estrictamente nacional. Y esto lo digo porque a veces se quiere traer al país una especie de soberanía en un mundo muy globalizado, donde la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos, al igual que la garantía de convivencia democrática, se volvió una preocupación de la comunidad mundial internacional. Y por eso no es nada casual que en este contexto del siglo XXI encontremos voces como el Papa Francisco, que le preocupa la situación, encontremos voces más recientes como el representante de Naciones Unidas, que no ha estado aquí, que no está aquí como observador ni nada de eso, sino que como un organismo que también le llama la atención, y una cantidad de países, digamos, importantes, no solo de la comunidad latinoamericana, sino también del mundo que les preocupa. El tema no es menor, yo creo que es un tema que hay que darle la seriedad, porque hay una frase que a mí siempre me gusta recordar, que se dice: la democracia no se agota en las elecciones, pero pasa por ellas. Es decir, es un punto de entrada fundamental para lo que es la búsqueda de buscar solucionar los problemas en democracia. Y bueno, yo creo que hasta ahora estamos hablando de las elecciones, pero el país ha venido teniendo problemas de fortalecimiento democrático, en muchos momentos estancamientos, en otros momentos retrocesos, y realmente es una democracia que está bastante precaria por una serie de factores que podemos comentar más adelante, pero que ahora se cifra en estas elecciones.
para el mundo se sigue haciendo varias preguntas, y entre una de ellas, pues la que preocupa de manera inmediata a los hondureños, quién realmente ganó las elecciones, la pregunta de en qué contexto se ha desarrollado esta situación, y lamentan, porque esto quiero decirlo yo, lamentan, y debemos lamentarlo, esto se nos olvida a veces un poco rápido, que ya han cobrado vidas de personas que no son personajes ni grandes protagonistas de la política, son en la mayoría de todos los casos ciudadanos, ciudadanas y bueno, policías también, que entiendo que están en la lista de las personas que tenemos ya más de una decena. Y bueno, esto nos indica que la violencia política tiene resultados directos en la vida de las personas. Digo esto, Raúl, porque a veces hemos estado, no más preocupados, sino que tiene una mayor cobertura y dimensión la pérdida material, de cuántos millones o miles de millones se pierden en una crisis, pero las vidas es incomparable, pienso yo, con los millones que podemos haber perdido también. Sí, don Hermilio, ¿qué piensa? Bueno, es difícil la situación del país. No podemos desconocer que la comunidad internacional tiene los ojos puestos sobre Honduras, especialmente porque somos un país que sufrimos un golpe de Estado en el 2009, y tanto la ciudadanía como la comunidad internacional tiene expectativas que se pueda enrumbar el país a procesos de transición democrática y de reconciliación nacional por la vía de las elecciones. Es importante tomar en cuenta que el mecanismo de elecciones es un mecanismo que puede permitir avanzar en procesos de transición democrática, de reconciliación nacional, si se respetan las reglas del juego y la voluntad de la ciudadanía. Lamentablemente, la ciudadanía está consciente o muy preocupada en el sentido de que no se ha respetado la voluntad depositada en las urnas del 26 de noviembre. Prueba de ello es que aún no tenemos resultado. Entonces esto genera un ambiente de desprestigio en el ámbito internacional de parte del país, se deslegitima el gobierno frente a la ciudadanía, y lo peor, que se acumula mucha frustración, mucha indignación, y yo creo que eso se refleja en la vida cotidiana del hondureño, como lo que mencionábamos hace un momento, las reuniones en los estadios, los eventos de convivencia están muy proclives que puedan desencadenar actos violentos, producto de esa frustración acumulada, en donde la clase política no logra encontrar salidas y despertar la esperanza en una ciudadanía que cada día siente que no hay salida para este país. Así es de que es preocupante para nosotros y también para la comunidad internacional. No, Miguel. Sí, bueno, de entrada, el comentario sobre la participación del secretario general de Naciones Unidas. A mí me llama la atención las distintas líneas de ese mensaje, porque, como diríamos, reparte parejo, ¿no? Empieza hablando sobre la violencia postelectoral y un llamado al respeto del Estado de Derecho y los derechos humanos, que, como bien apuntaba Eugenio y Hermilo, han sido una de las preocupaciones en este proceso electoral. 14 víctimas, dentro de ellas también servidores del Estado, en circunstancias extrañas porque mueren por arma de fuego también, en un momento en que supuestamente es prohibido portar armas. El respeto al Estado de Derecho, que en este caso pues está conformado por todas las normas en general, desde la Constitución hasta las normas, hasta los reglamentos, y el llamado al liderazgo a actuar con responsabilidad. Esta parte que me parece a mí que es el tema central, el liderazgo político se refiere a los candidatos presidenciales a actuar con responsabilidad y a dialogar en el marco de la ley, en el marco de la ley electoral. Finalmente, en el mismo mensaje, el secretario general
felicita al pueblo hondureño, le pide mantener ese mismo espíritu cívico y termina haciendo un reconocimiento a los esfuerzos de los observadores y actores que han apoyado el proceso. Me quiero centrar en estos dos últimos temas, el llamado a los candidatos a actuar con responsabilidad y dialogar, y el reconocimiento a los observadores, porque yo siempre me he preguntado qué hubiera sido este proceso electoral que ya tiene bastantes días, del cual mucha gente ahora recién se entera que tiene esta serie de avenidas legales que nunca las habíamos visto en 11 procesos electorales así, desplegadas como hasta ahora. Es decir, la posibilidad de que puedas abrir una maleta electoral, de que puedas contar un acta, de que puedas observar el proceso. Me parece penoso la negativa en su momento de los partidos de no asistir a este ejercicio, que no están obligados según la ley, pero que hubiera sido muy bueno para poder presentar cualquier queja. Me parece que en ese sentido las redes sociales y las conferencias de prensa no sustituyen, y esto va para las dos grandes fuerzas que se enfrentan en este momento, palmo a palmo, no sustituyen bajo ningún momento la presencia física, ni sustituyen la presentación de pruebas ante el Tribunal Supremo Electoral, que por muy cuestionado o criticado que esté, sigue siendo la institución que va al final a declarar ganador o perdedor a alguien, ¿no? Hemos visto cómo los candidatos a diputados y diputadas han acudido con pruebas. Tenemos, creo que el caso más notorio de todos es el de 2 diputados liberales de Francisco Morazán, candidatos a diputados que están, la diferencia es de 7 puntos, ¿no? Pero ya lo vimos en el proceso electoral pasado con la alcaldía de San Luis, que puede haber empates, y la ley prevé esas situaciones y dice que debe hacerse, y vemos el resultado que se produce cuando los mismos partidos políticos y los liderazgos no respetan lo que la ley establece. Hemos tenido procesos electorales primarios, Eugenio, Raúl, Hérmilo, en los que se han denunciado estas irregularidades y nunca se resolvió nada, nunca se sancionó a nadie, y empezamos a ver que estamos pagando el precio de haber sido permisivos, dóciles, e incluso de mantener una impunidad electoral. Entonces, hoy, por ejemplo, que faltan algunos días para que se cumplan los 30 días que da la ley, mucha gente se entera que hay incluso un procedimiento constitucional en caso de que no hubiera declaratoria de ganador, ¿no? La importancia de seleccionar funcionarios, el Tribunal Supremo Electoral lo más imparcial posible, y todo esto en medio de recriminaciones, porque también ha resultado, aunque no lo hemos mencionado ahorita, ayer hubo una reunión del Partido Liberal donde hubo recriminaciones, ¿verdad? Muy fuertes, porque hay una cosa que no se le permite a un político, y es la derrota, ¿no? Entonces eso no se perdona, entonces empiezan las recriminaciones, pero también hemos visto diferencias en el seno de la alianza, sabemos también de fuertes discusiones dentro del Partido Nacional, es decir, y esto lo menciono porque lo que está pasando ahorita es la pregunta que yo me hago: si pudo evitarse, y creo que pudo evitarse, si se hubieran atendido dentro del marco de lo movido que estaba el escenario político, recomendaciones muy sanas que hicieron las misiones de observación electoral, totalmente desapegadas y totalmente desinteresadas de la situación hondureña en la elección anterior, que iban desde el fortalecimiento al tribunal, el fortalecimiento al censo electoral, una serie de situaciones que se han dado ahorita y que nos hacen pensar cómo vota el hondureño. Y aquí empezamos a ver las diferencias a nivel local, las diferencias a nivel de diputados, las diferencias que se han dado a nivel de planilla presidencial, y vamos a tener, con Eugenio nos hemos reído un poco con esto dentro de toda la preocupación, va a haber un montón de material para estudiar, pero ahorita la preocupación no es la reforma electoral, la preocupación no es qué conclusiones vamos a sacar del proceso, sino cómo vamos a salir de este paso, porque el tribunal va a dar una resolución. Tenemos que esperar que mencionen las misiones de observación sobre lo que han visto, y finalmente, como ha dicho Hérmilo, ver si se respetó la decisión popular y si se utilizaron los canales adecuados para el reclamo, que aquí es donde veo el punto. Para mí, si bien el tribunal tiene que aclarar cada una de las irregularidades que, repito, están bajo la mirada de los medios de comunicación, de los partidos y de la observación internacional,
También quien alega haber ganado bien o alega haber sido objeto de trampa tiene que presentar evidencia de lo mismo, y yo creo que aquí la ciudadanía ha sido valiosa aportando evidencia, pero recuerdo tiene que hacerse en el marco de la ley electoral, y eso es lo que menciona el secretario general, así que esa responsabilidad, esa altura que se pidió a los liderazgos es lo que se va a ver en los próximos días. La dimensión real de la crisis electoral, ¿cuál es? Bueno, yo creo que la dimensión real tiene una dimensión en el actual momento, pero tiene una dimensión en corto, mediano plazo para el ejercicio del gobierno, independientemente de quién la vaya a ejercer. ¿Cuál es el gran tema para mí? Que yo he visto que el gran tema que detona la crisis, ¿no? El gran tema que detona la crisis para mí y que se venía acumulando, y es una dimensión fuerte, es que fuimos a elecciones por segunda vez, digo porque hago a un lado las de 2009, que fue en el contexto del golpe, donde los actores, impugnando a los actores participantes y también impugnando a las reglas y todo el sistema electoral, se quedaron fuera de la participación electoral. Entonces, prácticamente quien ganara les terminaba dando, no eran actores que estaban dentro del sistema para reclamar que el sistema funcionara y que el sistema fuera limpio y transparente. No era una discusión de ese tipo. Entonces, pero sí fuimos a elecciones de 2013 y fuimos a una segunda elección donde estaban los principales jugadores tenían un desajuste o desacuerdo en torno al árbitro principal y a las reglas. Solo quiero agregar algo que usted dice. Se me viene a la mente que todos los actores del golpe de Estado, los que les dieron golpe, los golpeados y los que quedaron fuera de la participación. Y los que dieron golpe, no. Participaron todos. Porque si usted analiza, en el Partido Liberal, en la interna, hubo participación de los principales actores. En la interna sí, pero ya en la general, los que se sentían golpeados se hicieron a un lado y dejaron al sector de su partido que participara. Digamos el sector de ciudadanía y líderes, no era... Pero no voy a mencionar nombres porque no, mi afán no es dividir, más bien que lleguemos a acuerdos. Gente que ocupó importantes cargos en el gobierno de don Roberto Micheletti fue actor principal en la campaña del Partido Liberal de Honduras. Se habló que don Roberto Micheletti ayudó mucho en Lloro. Mel Zelaya, principal protagonista en la alianza. Sí. Y los nacionalistas, todos estuvieron cuando el golpe. Total. Toño Rivera, vicepresidente del Congreso y una de las personas más beligerantes en esta campaña. No, claro, es que usted tiene, por eso Armil lo dijo, que desde allá venía, usted tiene un acumulado. O sea, ya hay varias vertientes. Lo único que yo planteo, que la diferencia es que los actores que se alineaban, que se consideraban golpeados, en el mero proceso electoral, es que a uno le debe llamar la atención lo siguiente, ¿cómo es que 2017, en términos de proceso electoral, no de la crisis de contexto, se volvió más complicado que las elecciones de 2009? Ese es el tema. Porque no es, en el 2009 el contexto estaba complicado, pero las meras elecciones, en términos de quién ganó, quién perdió, no tenían mayor complicación. Sí, solo que mi punto era que todas estas personas que participaron en el 2009 en esa crisis volvieron a participar ahora. O sea, quiere decir... Volvieron a 2013 y ahora. Sí, al 2013, pero ahora estamos otra vez en otra crisis, que quiere decir que no habían pasado ni 10 años y volvemos a caer en esto. Claro. Es el sistema de crisis recurrente del que hablaban. Claro, porque el problema es que lo que ha pasado con las crisis, y para mí debería ser la preocupación de fondo de esta, es que la crisis no se resuelve, la crisis se aplaca y queda latente esperando volver, erupcionar nuevamente. Es como que cuando el volcán va a entrar en receso, pero en nuestro caso más peligroso porque no pasa ni una década cuando esto erupciona igual o más fuerte. Y esto ya lo habíamos advertido y lo advertimos ahora. Si no vamos a soluciones profundas, lo que se puede venir, ni siquiera las elecciones de 2021, puede ser antes en el transcurso de un gobierno, puede ser esto, quedarse pequeño
en relación a la crisis que puede estallar por cuestiones sociales, económicas o políticas, que no sabe cómo puede estallar, pero que hay una serie de condiciones latentes para que eso irrumpa. Y lo peor es que irrumpe como crisis, irrumpe como violencia, irrumpe como pequeños brotes cotidianos. Entonces estamos en una sociedad que la crisis de alguna manera se volvió permanente, porque Honduras necesita cambios mucho más profundos que no los estamos logrando. Eso lo dijo en el 2006, cuando acababa de asumir el gobierno el presidente Zelaya, lo dijo PNUD, nos mantenemos en una zona de riesgo. Y esa zona de riesgo, de alguna manera, nos evidenció que era real con 2009, con el golpe, y yo creo que de esa zona de riesgo no salimos y que seguimos en ella, en un permanente riesgo. Y aquí es donde viene, yo creo que estas sugerencias de que lo hagan pacífico, en el fondo, unos lo dicen, otros no lo dicen, Honduras necesita pactos políticos profundos que siempre van a favorecer y van a haber intereses particulares, pero que de alguna manera tiene que tener un nivel de trascendencia que vuelve a la sociedad gobernable, no porque las cosas se calman por el momento, sino gobernable porque encuentra acuerdos sólidos en la búsqueda de enfrentar los grandes problemas del país. Porque aquí es fácil, el tribunal pone a alguien, de repente se puede calmar, la presión internacional, la comunidad internacional lo reconoce, las fuerzas del orden están, hay unos brotes de protesta, de violencia, se calman por un momento por la vía de las medidas estatales, pero ¿qué va a pasar con conglomerados ciudadanos que van a andar ahí, como quien dice, listos a solo medio tocarlos o mencionarles el tema para que tengamos situaciones conflictivas? Yo creo que la profundidad es esa la que debemos de ver. No, Emilio. Bueno, a mí me parece que esta dimensión real de la crisis tiene que ver, además de lo que ha planteado Eugenio, con un problema de legitimidad vinculada al autoritarismo. A mí me parece que este gobierno va a tratar de imponerse a sangre y fuego porque tiene el apoyo de sectores importantes, como sectores de la empresa privada, el ejército, los medios de comunicación más poderosos del país, la cúpula de las iglesias protestantes y católicas, el apoyo de la embajada americana. Eso le va a permitir a este gobierno mantenerse en la idea de imponerse, aún con todas las inconsistencias que ha tenido este proceso electoral. Entonces esto automáticamente le plantea un problema de legitimidad, porque amplios sectores de la sociedad hondureña no aceptan, y esto va a generar o va a seguir generando movilizaciones, protestas, desconocimiento, situación que le va a dificultar mucho la gobernabilidad del país. Pero a mí me parece que también este problema del autoritarismo, es decir, nosotros tenemos una juventud que ha sufrido ya en carne propia un golpe de Estado, ¿verdad? Y también un fraude electoral. Y esto acumula en esta juventud mucha frustración, mucha indignación, ¿verdad? Mucho malestar, mucha insatisfacción, y va interiorizando de que en este país, para mantenerse vigente políticamente, es por la vía de la fuerza, por la vía del autoritarismo, ¿verdad? Entonces eso es preocupante, ¿no? Porque nosotros deberíamos avanzar hacia procesos de cultura democrática, pero realmente el país no está caminando hacia ahí. Entonces, lo que hace un gobierno de derecha de imponerse por la vía de la fuerza, entonces le deja el espacio libre para que desde una perspectiva de izquierda se dice, bueno, vamos a aplicar la misma medicina, ¿no? Es decir, no respetar las reglas del juego, ¿verdad? Imponerse. Y yo creo que esto se ve en cuestiones de fondo, hasta en cuestiones de detalle. Yo no sé si en este proceso electoral
Los candidatos presidenciales, por ejemplo, mostraron cómo marcaron la papeleta y ese voto debería ser anulado. La costumbre ha sido que el que es candidato presidencial marca y muestra a los medios de comunicación cómo marcó su papeleta. Eso le está dando un mensaje a la ciudadanía hondureña que esa figura, candidato a presidente, está por sobre la ley. Porque la ley le dice que el voto es secreto. Y si un ciudadano común muestra el voto, entonces se le anula. ¿Y por qué no se le anula a alguien que es candidato presidencial? Un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, el que es candidato presidencial ya una vez hecho presidente puede hacer lo que quiere porque está sobre la ley y que tiene poder. Entonces la ciudadanía va acumulando eso y creo que aquí tiene mucha relación con que con el golpe de Estado nosotros, los movimientos sociales, que esto Eugenio los ha estudiado a profundidad, dieron ese salto cualitativo de la lucha gremial a la lucha política. En mi generación, en los 80, el que aspiraba a participación política se deslegitimaba. Y a partir del golpe de Estado, estos movimientos sociales trascendieron a la lucha política, ¿no? Entonces, creo que el golpe de Estado permitió que se generara un nuevo movimiento social y político, pero oxigenó las dirigencias de los 80, no permitió el relevo. Habría que ver si esta coyuntura va a permitir avanzar en ese relevo, en donde los jóvenes van a asumir el mayor protagonismo y que son las juventudes con sus diferentes lógicas, ¿verdad? Sus diferentes demandas, con la diversidad que tienen, las que van a ir marcando la pauta. Yo creo que estas juventudes difícilmente van a tolerar de manera pasiva la imposición y los autoritarismos. Así es de que yo pienso que por ahí van los problemas de legitimidad y problemas de autoritarismo que está marcando esta coyuntura, esta tendencia y que no sabemos realmente cómo se va a desencadenar. En un momento voy a mostrar las tomas de ayer, de cómo los jóvenes con violencia tiraban piedras y buscaban enfrentar, rompían portones. Don Miguel, ¿qué piensa usted? No, yo quisiera ser tan optimista como Hermilo, que estos jóvenes rechacen estas formas. La verdad es que el país desde hace un buen rato nos lo viene diciendo el Barómetro de las Américas, no Latinobarómetro, sino el Barómetro de las Américas, que yo quisiera ver qué nos trae Orlando Pérez y los amigos para esta ocasión, porque Honduras se ha estado moviendo desde hace un buen rato en los cuadrantes de estabilidad autoritaria y democracia inestable, ¿verdad? Esto creo que ustedes conocen el estudio. Y esta aceptación del autoritarismo, que es uno de los más altos del continente, nos indica que puede ser que los jóvenes y las jóvenes sí estén demandando nuevas formas de hacer política, pero los modelos que están sirviendo de referente a estos jóvenes no están precisamente impregnados de valores democráticos, ¿no? Son más bien pragmáticos. El caudillismo sigue vivo, no se plantea la lógica de quiero participar, pero se acepta de buena manera la imposición de liderazgos, por ejemplo. Yo creo que para poder sustituir esos liderazgos que tienen cariz autoritario, y esto pasa en todos los actores políticos, hay necesidad de rebasar ese déficit de ciudadanía. No quiero poner a hablar complicado, pero realmente es cuáles son los valores democráticos que tiene la población hondureña y practica de manera cotidiana desde la escuela, desde la casa. Se respeta la ley en Honduras, se respeta, me gustó el ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Hermilo, lo del voto, por ejemplo, pero yo tuve una discusión con periodistas y con un diputado que me invitó a un programa de televisión y se cree o se tiene la idea de que este es un derecho renunciable, ¿no? De que dónde queda la libertad de expresión. Yo quiero saber por quién votó el candidato, cuando la ley dice claramente que el voto es secreto. Entonces es que hay un elemento de desconfianza. Se ha desconfiado
los principales líderes de los partidos que a veces no votan ni por los que están con ellos cercanos. Así empezó eso de votar el voto. Qué bueno que mencionas el tema de la desconfianza, porque es el otro elemento. Uno de los candidatos nacionalistas de hace años que y empezó ni eso. su familia. Que ni la señora votó por Y entonces quiero retraer el tema porque hablamos de Estado de Derecho, hablamos de participación, hablamos de respeto a las ideas contrarias, tolerancia, pero el tema de la confianza que vimos ayer. A mí me gustaba cuando Eugenio estaba mencionando lo de los distintos, el estado latente en que vimos. Bueno, lo que vimos ayer fue un ejemplo en el estadio. Esto pudo haber pasado en el juego con Australia, perfectamente. Uy, sí. O sea, que una decisión de un árbitro que la gente considera injusta hubiera provocado una invasión de cancha. Es más, hubo invasión de cancha, no ustedes se acuerdan, pero sí hubo invasión de cancha en ese partido. Y ya había una señal, o sea, un pequeño disparador, un detonante hace que la gente reaccione incómoda ante lo que consideran injusto. Ayer, ¿cuál fue el detonante? Y me gustaría escuchar a los comentaristas cuál fue el detonante. Y estos detonantes, yo estoy de acuerdo con Eugenio, van a ser cada vez más frecuentes, pero no necesariamente por la vía ciudadana, Hermil. O sea, va a ser explosión espontánea, sin un orden específico, de repente desafiando el mismo orden estatal, y es precisamente porque tenemos un déficit de ciudadanía al cual los liderazgos no están respondiendo. Y aquí es donde volvemos al tema de los pactos. Por ejemplo, la sorpresa que teníamos hace un par de días porque se denunciaba la participación de al menos 5 diputados en un tema de unos subsidios. Hombre, esto ha estado pasando frente a nuestros ojos durante los últimos 4 años. Todos sabemos que se sustituyó el fondo departamental y se crearon otras formas de subsidio. Y aquí la ciudadanía está esperando que su diputado le lleve el subsidio. O sea, hemos tergiversado totalmente la función legislativa. Es buen diputado el que empiedra una calle, es buen diputado el que hace un proyecto de agua, cuando su labor debería ser de interlocutor o intermediario entre el Poder Ejecutivo o el Poder local para que la obra llegue, y lo hacen todos. Y nos vamos a sorprender cuando dicen 100, lo hacen todos, y aquí no hay diferencia partidaria. Entonces, la preocupación más grande es cuál es el modelo, vuelvo al tema, cuál es el modelo que los jóvenes van a esperar de participación democrática, si incluso para participar en sus mismas instituciones políticas son coartados por liderazgos más viejos, más jugados, que les impiden participar democráticamente. Y esto es una constante en la mayoría de los partidos. Hemos visto y hemos conocido de casos en los partidos políticos donde liderazgos más nuevos tienen serios problemas para participar porque en los procesos electorales o en las formas de escoger candidatos en sus partidos se les impide, no siempre de buena manera, a veces con subterfugios, o se les impide la participación. Entonces, volviendo al reclamo que hacía el Papa o hacía el señor Guterres, ¿cuál es la actitud de los liderazgos? ¿Están dispuestos a pasar esta crisis, pactar reformas? No tienen que ser radicales, pueden ser graduales, para poder generar mayor confianza, que la gente joven participe y tenga confianza en las instituciones. Yo en este momento todavía no veo esa actitud, y es lo que yo desearía como un ciudadano más. Miren, ando buscando un Twitter que puso don Carlos Orbín Montoya, a quien yo considero un hombre muy inteligente. Y sobre esto, bueno, puedo hablar por Canal 11. Nosotros le damos cobertura. El domingo solo nosotros estábamos transmitiendo cuando Salvador Narrala y Mel Zelaya estaban aquí por el barrio. Igual hemos transmitido todo lo de la alianza, todo lo que piensa el Partido Nacional, porque consideramos que así debe manejarse esto. Para algunos da la impresión que existe más preocupación en el extranjero que aquí en Honduras, por lo que ha pasado en las elecciones. Pero también tenemos que esperar qué dice el tribunal, pues, porque también otra gente me ha dicho, ¿y para qué fueron elecciones y les iban a hacer fraude? Y estuvieron diciendo que iba a haber fraude, ¿por qué fueron a las elecciones? Entonces, después de todo eso, ¿cuál va a ser la salida? ¿Qué va a pasar cuando ya nombren a un presidente, sea Salvador Narrala o sea Juan Orlando Hernández? ¿Qué va a pasar mañana
Mañana hay un paro nacional. Hay un llamado, un paro. Es una convocatoria. Sí, hay una convocatoria que ha hecho el coordinador de la Alianza. Y miremos esto, los de la Alianza van para los Estados Unidos. ¿A qué van los de la Alianza de Estados Unidos, Fabricio? El candidato presidencial de la Alianza Política de Oposición, designados presidenciales y su cuerpo de abogados viajarán en los próximos días a Washington para reunirse con senadores, congresistas, miembros del Departamento de Estado y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos para darles a conocer todas las irregularidades del proceso electoral hondureño, afirman. Es importante ir a otras instancias. Él ha pedido ya a través de una carta una reunión con el Consejo Permanente de la OEA, ha pedido también otras reuniones y estoy seguro que con Naciones Unidas se podrá promover un diálogo, que precisamente fue lo que su servidor en enero 15 de 2015 planteó al entonces secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon. Aviso que para dirigentes nacionalistas no genera ningún temor porque aseguran que la razón y el voto del pueblo hondureño los asiste. Él está en su derecho de hacer lo que le estime pertinente. Honduras es de los hondureños, nosotros tenemos nuestra propia normativa y él ya sabía que antes de someterse a este proceso electoral que iba a perder y se estaba curando como en salud. Al final, pues esta elección ha sido la más vista en toda la historia de Honduras, acompañada por organismos serios, ¿verdad? Analistas manifiestan que el prestigio de las elecciones pasa porque el Tribunal de Elecciones agote todos los procedimientos de impugnaciones, respetando la voluntad del pueblo hondureño que salió masivamente a votar. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bueno, caballeros, comentarios. Bueno, creo que... Mire, se ríe Miguel. Yo veo a Eugenio que quedó... Sí, Miguel quiere. Dale, Miguel. Puchica, por lo menos esta vez no va a ser ni en el USS Denver, ni en el USS Tacoma, ni en el USS Milwaukee. Siempre se acude al norte, ¿no? Antes de las elecciones y después de las elecciones. O sea, eso nos retrata de cuerpo entero como país, creo yo. Bueno, yo creo que estamos atrapados en varias situaciones y a veces creo que los mismos líderes y políticos también están atrapados en la misma crisis. Yo creo que tiene que ser reflexivo de realmente cuáles son las posibles salidas. En cuanto a lo que estaba comentando, yo creo que hay que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, a mí me parece que aunque el tribunal estaba muy cuestionado por los mismos partidos, no tenían opción que participar. Un partido que no participa en un proceso electoral está prácticamente liquidado. Desinscrito, según la ley. ¿Verdad? Está inscrito y en términos de su relación con los votantes y la ciudadanía se liquida. De hecho, otro tipo de oposiciones, como la que ha habido en Venezuela, aprendió la lección, que no, aunque ahora también nuevamente a veces se han retirado. No participar significa dejar un espacio que de una u otra forma va a ser llenado, ¿no? El problema es que el problema con las salidas como esta que está planteando la Alianza es que la misma, por lo menos en el caso de Libre, ha denunciado la injerencia de la embajada y efectivamente la embajada ha dado el respaldo al tribunal. Eso indica que cuando el tribunal diga oficialmente el ganador, pues va a tener ese visto bueno. A mí me parece que eso está ya decantado, ¿no? Pero luego también cualquier organismo que se vaya afuera en el marco del sistema interamericano está de alguna manera profundamente influenciado y va a ir a la misma vea. Yo no creo que esa solución, afuera puede haber presiones y elementos complementarios, pero yo no creo que sea afuera donde esté la solución. Yo no creo que por ahí vayamos a avanzar. Yo creo que la solución está aquí adentro, tiene que buscarse acá adentro y con la misma ciudadanía también, porque en realidad nosotros lo que hemos tenido ahora, por la polarización han explotado las cosas, pero probablemente las elecciones siempre han tenido características viciadas, ahora mucho más evidentes, mucho más profundas, y son este tipo de democracias, como dice alguien por ahí, que siempre se están moviendo. En mí lo dicen el autoritarismo, pero en realidad se mueven, alguien diría, en las sombras de las dictaduras, es decir, siempre tienen elementos ahí que realmente no dan resultado. Entonces, yo creo que la salida, mientras acá no haya capacidad
de acuerdos políticos, este tipo de situación para mí va a persistir y se va a convertir de manera permanente. Sí, voy a leer un par de mensajes que envía la gente. Luego voy a hacer una pausa. Quiero enviar mis muestras de condolencia al amigo, colega y dirigente del Partido Liberal, exdiputado Carlos Martínez. Ha fallecido su madre Juliana Marina Zoeda Vázquez. El sepelio va a ser hoy a la 1 de la tarde en Jardines de la Eternidad, allá en San Pedro Sula. Nuestras muestras de pesar a Carlos Martínez y a toda su familia, al igual que a toda la familia de su madre, Juliana Marina Zoeda Vázquez, que ha partido a los brazos del Señor. Repito, su sepelio será a la 1 de la tarde en Jardines de la Eternidad, allá en San Pedro Sula. Carlos, a ti y a toda tu familia, nuestras muestras de pesar por la pérdida irreparable de tu madre. Con el permiso de la familia de Carlos y de Carlos voy a leer. Me escribe Mario Valenzuela desde México. No han presentado pruebas de fraude. Deciles, Honduras no quiere un Estado socialista como Venezuela. La solución no debe ser guerra para la gente de la izquierda. Aquí me escribe desde Comayagua. Buenos días, muy acertadas las apreciaciones de sus expertos. Pregúntenle a los sociólogos cómo lograr gobernabilidad con un pueblo dolido, engañado, ultrajado, asaltado hasta el momento. Juan Orlando ganó legalmente. El Partido Nacional saca más diputados y por ende Juan Orlando, aunque por un margen no tan amplio, es el que ha ganado las elecciones. Ahora Mario Urquía, nos encontramos en una profunda crisis política en el marco de una ilegal reelección de un sistema electoral agotado y deslegitimizado, que se ha profundizado la polarización en la sociedad en instituciones débiles y sin credibilidad por estar bajo el control del Ejecutivo, sin independencia de poderes. Y es imperativo un gobierno de reconciliación y reconstrucción democrática. Parte de lo que dice la gente. Bien, hoy también hay una reunión del SICA, va a estar el presidente Hernández. ¿Van a abordar el tema los presidentes? Sí, de hecho yo creo que más bien han estado muy ausentes nuestros presidentes centroamericanos. Creo que si ustedes se fijan, reaccionó hasta el Papa, pero los presidentes centroamericanos han guardado silencio. Yo quiero solamente puntualizar porque creo que le toca a Hermilo. Cuando me refería al USS Tacoma, al USS Milwaukee, es porque en 1911 fue en el destroyer Tacoma que Francisco Bertrán fue ungido como presidente, precisamente en medio de una de esas montoneras. Y en 1924 fue en un destroyer, en el USS Milwaukee, que se empieza a negociar el acuerdo que le da fin a la guerra civil de 1924. Pero más recientito fue en 2005, bajo los auspicios de un embajador norteamericano, que el candidato Lobo acepta su derrota en la elección del 2005. O sea, lo menciono porque que haya esta búsqueda de un árbitro fuera del país es una demostración de que tenemos que aprender a resolver nuestros problemas localmente, ¿verdad? Y esa última intervención de nuestro buen amigo Mario Urquía, que imagino que es Mario Urquía de San Pedro Sula, a quien le mandamos saludos, precisamente quien quiera que gane está obligado a dialogar con esa otra parte que se siente dolida, que se siente afectada, porque es un importante porcentaje de personas las que van a votar por la opción, las que votaron por las opciones perdedoras, porque aquí podría ser, la única que tenemos claro que perdió es el Partido Liberal. Y aún ahí mismo hay un gran conflicto actualmente responsabilizando a alguien de la derrota. Entonces hay que cambiar un poco el tono del lenguaje y el discurso y empezar a buscar responsables de lo que estamos viviendo adentro, no afuera. Bueno, a mí me parece que esta visita a los Estados Unidos, coincido con mis colegas, es una muestra de la incapacidad de la dirigencia política del país de buscar soluciones a las crisis que ellos mismos generan y a la falta de una institucionalidad que pueda pues aplicar los mecanismos establecidos para resolver este tipo de crisis. A mí me parece que para que haya diálogo, porque de repente se va a tener que entrar a eso, las partes que están en contienda deben de tomar conciencia de que no se puede imponer la una a la otra. Mientras no haya convencimiento de eso, difícilmente va a haber diálogo.
Y yo creo que en este momento la coyuntura está planteada donde el candidato de gobierno está con la idea de declararse ganador y donde el candidato de la alianza está dispuesto a no aceptar eso. Entonces no veo que haya puntos de aproximación, porque cualquier negociación se va a ir por la opción intermedia. En ninguna negociación se impone una de las partes. Ya cuando estamos hablando de negociación, ahí es qué estoy dispuesto a ceder y a qué aproximaciones estoy dispuesto a llegar, y me parece que no veo el ambiente todavía para eso. Entonces, de alguna manera eso explica estar buscando... Pero es que hay un problema, mira, disculpa que te interrumpa, y vos mismo lo planteaste, y es algo que no se menciona independientemente de la búsqueda de la imparcialidad o la mayor objetividad. Hay cosas que son hechos concretos, y es que en toda diálogo y negociación las partes no entran con las mismas condiciones, porque siempre va a haber una desigualdad y a veces es grande. Y en este caso, lo que recargó o sea, ya venían los problemas de 2013, 2009 con las elecciones, pero ahora se le recargó de alguna manera. Eran elecciones recargadas con la reelección. Eso recargó toda la problemática y está eso ahí pesando, me parece. Y el problema ahí en esa negociación es que no es lo mismo dos candidatos que se sienten a discutir con un candidato que dice que es presidente electo y con uno presidente que además dice que es presidente electo. O sea, y hablaba del control institucional y del alineamiento de poderes. Entonces la situación de desigualdad de negociación me parece a mí que está ahí pesando más porque aquí hay que ser claro, ¿por qué no? ¿Cuál fue el trave de la reforma? Porque alguien proponía reforma garantizando que el que estaba no continuara, y el otro quería reforma garantizando que estando continuara. Entonces esas han sido las posiciones que hemos tenido. Pero fíjate que ahí, Eugenio, yo estoy de acuerdo que en una negociación en este momento, tal como están planteadas las cosas, el candidato de gobierno iría con el poder de la fuerza y el candidato de la alianza iría con la fuerza de la legitimidad. Es decir, hay un candidato, bueno, hay que decir que ambos tienen, sin duda no se puede negar, pero hay un candidato que en este momento tiene mucha legitimidad, pero hay otro que no la tiene porque su candidatura es ilegal y por todo las anomalías que ha implicado el proceso. Y sobre la reforma, a mí me parece que es un punto interesante. Yo no vi diferencias entre la oposición y el partido de gobierno en relación a las reformas electorales. Me parece que en el fondo coincidían, porque era una reforma que estaban planteando en función de los intereses de los partidos, pero no una reforma en función de los intereses de la democracia. Pero ¿cuál era el punto de la reforma que planteaban? Era el control del organismo electoral, ¿verdad? Cuando ya la reforma del 2001 que se concretó en el 2004 planteaba la salida. Y los problemas que tenemos es que los partidos han estado ahí en eso, no logró desmarcarse ni generar una ruptura la oposición, porque es tan malo que el organismo electoral lo controle el partido de gobierno como que lo controle el partido de la oposición que pueda eventualmente llegar al poder. Entonces, me parece que eso complicó el asunto. Bueno, y además, súmenle a eso de que los partidos políticos son parte de esta estructura electoral. A mí me llamó mucho la atención una declaración que hizo el presidente Quiroga, Jorge Quiroga, Tuto Quiroga, cuando dijo que lo que en algún momento era cuestionado como crítico del sistema, es decir, la presencia de partidos en la mesa electoral receptora, se convertía irónicamente en su mejor garantía, porque de recolectarse la totalidad de las actas de las mesas electorales receptoras, se podía comprobar si había o no habido una tergiversación del resultado. Y si nos fijamos a 18 días del proceso, las actas, está claro a esta altura que ninguno de los partidos las tenía todas, eso es lo primero. Segundo, no se han presentado el cotejo donde debía haberse presentado ese cotejo, que es en el Tribunal Supremo Electoral, por falta de credibilidad, por falta de confianza, lo que sea. Se ha hecho ante la Organización de Estados Americanos y ante la Unión Europea, y yo
esperaré que estos órganos en algún momento en sus informes se pronuncien sobre ese cotejo, porque si no estaban todas las actas, entonces siguen siendo las actas válidas las del Tribunal Supremo Electoral, en tanto no se cotejen. Y lo digo porque creo que tuvimos la oportunidad en algún momento de modificar ese mecanismo electoral. Si ustedes se fijan en esta elección, nadie habló de voto electrónico. Pero si hubiera habido voto electrónico estaríamos en el mismo problema, porque no es la forma de escrutinio la que se está discutiendo, es el órgano que administra la elección. Y ahora empiezan a haber voces que cuestionan el mecanismo de justicia electoral. ¿Quién va a decidir si al final la decisión quedará en manos de una sala constitucional? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta en todos estos últimos 8 años, y qué bueno que apuntaste a la elección del 2009, Eugenio, porque hemos tenido evidencia de que hay que mejorar esto. Sabíamos, y en algún momento conversando con Eugenio, yo le decía mi preocupación, somos compañeros de la universidad, entonces nos encontramos en los pasillos y hablamos de estos temas. Ojalá a este tribunal nunca le toque administrar una elección cerrada, y lo habíamos mencionado, porque en El Salvador 5.000 votos, en Costa Rica... ¿Ya la miraban venir? Yo la miraba venir porque no creemos, vamos a ver, si tenemos desconfianza hasta de los árbitros de fútbol, no digamos ya del Tribunal Supremo Electoral, con la composición. Y hubo un momento... Miguel, por la composición y porque igual parte del problema del abuso de la ley se eligió con balón adelantado, ese el tema, ¿no? Los 4, ¿eh? Sí, no. Y desde hace un buen rato se elige gente que no debería estar ahí. Se eligió como 3 meses antes. Sí. Y hay que decir algo, estos mismos magistrados, el 50%, es el que viene administrando los procesos electorales desde 2009. Y primarios también. Y primarios, desde 2009. Con quejas y dificultades, y no se han hecho correctivos. Lo que hizo Miguel en relación a traer el fútbol a lo que ha pasado. Ayer Marlon Mejía me alegaba, pero es que el árbitro me decía. Entonces le decía yo, Marlon, le digo, pero un árbitro de la Liga Nacional, cuánto gana el hombre, es bien difícil. Es que estuvo a punto de ocurrir una gran tragedia ahí. Ya a ver si Fabricio consiguió el video. Si se hubiesen enfrentado en el centro del campo las 2 barras, los de Maratón llevaban las de perder porque era mucha más gente. Ahí, lo que pasa es que... Ese es el juego. Esa es la jugada del conflicto. Que ahora dicen que no es penal. No fue, yo lo vi, no fue penal. Pero ahí va 2-0 ahí, mire, ahí ahí está tranquila la gente. Pero uno de los jugadores empujó al árbitro ya. Pero lo pitaron penal, ¿no? Lo pitaron penal. Por eso la gente, los seguidores del Maratón... Pero es el tema de las reglas, Raúl. A un jugador del Olimpia lo expulsaron y le aplican... Esos son dos partidos automáticos. Le aplican uno, o sea, las reglas tienen que ser siempre las mismas sin importar el color del uniforme, y se aplican con justicia, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo continuamente las reglas no se respetan. Bueno, hay un error humano, por ejemplo, estuvo a punto de causar una tragedia. Ahí va el jugador, ¿ve? La verdad, toca la pelota primero el defensor del Maratón. Creo que no es penal. Un buen clavado. Sí, un buen clavado, pero un error de un árbitro estuvo a punto de generar una tragedia. Eso fue una jugada, eso estamos viéndolo a cámara lenta, pero si hubiera sido en el campo, parece un penal. Ahí está, y entonces, mire. ¡Ey! Ajá, mire. Pero es cuando entró ya rompieron los portones, rompieron ese portón. Y agarrando la grava. Y la policía tuvo que dejarse a un lado. 3 policías que habían, les dio miedo. Ahí está claro quiénes están agrediendo. Bueno, pero miren, los de la España empiezan a saltar también. Esto es mire, ahí van, los del Maratón a la cancha. Y hubo un par de golpes. Eso es la afición de Maratón. Y los portones están abiertos. Pero miren los de la España. Miren, rompen la malla. ¿Tiró al foso? Rompen el portón. Y ahí empiezan a correr los del Maratón, porque miren todo lo que les viene encima. Sí. Se imagina la tragedia. Es lo que habla Eugenio de los detonadores. O sea, ahorita esto es producto precisamente. Y mire cuántos policías hay y cuántas personas entre los de Maratón y los de España hay. Mire. Bueno, ahí llegó el policía a cubrir la puerta. 9 policías, ¿ve? Y mire la cantidad. ¿Cómo iban a contener 9 policías esa cantidad de gente? Y recordemos que el juego todavía en el minuto 76. 31 del segundo tiempo. Sí. Entonces, eso es Honduras, pues. Mire, la policía y ellos enfrentan, mire este otro. Que por cierto es algo que tenemos que mencionar, el hondureño se ha vuelto especialista en devolver las bombas lacrimógenas, o sea, que esto también nos llama mucho la atención. Mire cómo enfrentan los policías, ¿ve?
y hay uno, un grandote del maratón que está sin camisa, que se va donde dos policías y lo espumpunea que los va a golpear. Bueno, aquí se justifica porque las barras se separan. Y esto, si hubiera estado la barra Pero una a la par... antes eso no ocurría, Miguel. Antes no era así. Hace muchos años. Bueno, Honduras es uno de los países con mayor intolerancia y no solo se aplica a la política, nosotros lo vemos ahora, no hablemos de fútbol hondureño, aquí hay una cantidad no voy a aplicar ningún adjetivo, hay que tener cuidado, mire, la gente que se pelean, ahora es la gente decía, se pelean y se insultan por los partidos del Real Madrid y del Barcelona, o sea, más que en los partidos de fútbol locales. Mire niños cargando niños. Sí, es una actividad familiar. La gente, precisamente una de las cosas de las que se está quejando es que ya no se puede ir a los estadios como antes, como íbamos nosotros, que nos llevaban nuestro padre, nuestra madre. Y máxime con niños, porque vimos ahí muchos niños atendidos. Sus padres cómo salían. Personas mayores, ¿no? Y es un tema que apasiona mucho a los hondureños. Yo de fútbol muy poco, pero efectivamente pero algo coincide. Apasiona. Pero es que ambas son actividades de mucha pasión. La política y el fútbol. Es lo que más le gusta a los hondureños. Sí, y lo que tienen los hondureños, el fútbol y la política. Y tiene como un elemento común la pasión. Los colores, las pasiones, pero también se necesita siempre un árbitro. Y ese árbitro necesita ser imparcial, justo, ecuánime y aplicar la ley sin importar a quién se le aplique. Sí, eso es fundamental. Y hay tomas, hablando del paro, que si lo tenés, Fabricio, por favor. Hablando del paro que se ha llamado mañana. Esto es hoy. Esto es hoy. Es que hay que decir algo. Interrumpido el paso, perdón, licenciado, interrumpido el paso por manifestantes a la altura del puente Corralito antes de llegar a Jutiapa, Atlántida. Me decía. No, que es que esta zona no ha parado prácticamente. Esta zona de Atlántida, ahí por la zona de Colón, ¿no? Es donde las protestas se han mantenido casi de manera permanente, ¿no? Y por eso siguen ahí también. Sí, me dice el abogado Milton Jiménez Puerto, ex canciller de la República. Raúl, un saludo a los amigos panelistas. Creo no debe olvidarse que en ese marco planteado es importantísima la participación del candidato Luis Zelaya y el Partido Liberal, toda vez que ha reconocido tajantemente y con documento en mano el triunfo de Narrala y ha dicho exigirá el respeto del voto popular. Además, el Partido Liberal ha demandado la nulidad de la votación y exige se respete el voto también en el caso de las diputaciones. No, es que es correcto, es que en un caso extremo, que pareciera que en algún momento estuvo planteado por la OEA, incluso por Almagro, de ir de nuevo al proceso electoral, producto de la crisis, alguien como tercera fuerza podría decir que él también tiene derecho a participar. Sí. Porque aquí no hay segunda vuelta, no es lo más votado. Si repetirá la elección es todos otra vez. Y él puede decir en un 14%, donde ha habido tanto fraude, yo que, ¿por qué tengo que quedarme como que ya esto es lo mío? O sea, son todas las implicaciones que tiene. Porque el problema de la democracia es los derechos de uno, pero también reconocer los derechos de los otros, y es lo que nos cuesta. Eso es muy difícil realmente. Un amigo me dice, mira, es que el problema de la democracia, exigirla cuando uno está abajo o fuera, es lo más fácil, pero concederla y aplicarla cuando se está en una posición de poder, nadie quiere, y de cualquier signo que sea. Por ejemplo, hablando de reforma a la ley electoral, haciéndole de abogado del diablo, esto no les va a gustar para nada a los amigos de la Alianza, pero por ejemplo, si unos liderazgos de un partido que ya fueron a una interna deciden que ahora van en alianza, ¿y qué pasó con la voluntad popular de los de primaria? ¿No se les consultó? No, me pregunto. O sea, ¿es voluntad popular los que votaron por sumar así o no? No digo, estoy haciendo el abogado del diablo, y nos gusta lo que digo, yo sé que nos gusta y lo estoy diciendo plenamente consciente. Pero es que si vamos a hablar de conceptos y categorías, hablemoslo en todas sus dimensiones. ¿Será voluntad popular esa o esa no? La primaria no es voluntad popular. Sí lo es. Entonces, partidos pueden después, ¿qué tal? Y los que votaron por ellos, si hubiese votado casi 1 millón y después otro decide que no, que va a ceder la candidatura, ¿qué pasa? No, lo que pasó en las primarias liberales, que hubo una serie de sustituciones que generaron mucha molestia. Entonces, ese tiene sus complicaciones, ¿no? Y por eso es que por eso la reflexividad, porque yo creo que una cosa es el diálogo tiene sentido, si se reconocen las partes, si es reflexivo,
si se aceptan los argumentos y los hechos y si se está dispuesto a llegar a acuerdos. Sí, no, primero yo estoy de acuerdo con Milton de que el Partido Liberal es un actor importante. Y lo digo por lo que dice Milton, sí, de Luis Zelaya también, lo ¿no? que se negó el Partido Liberal previo a las elecciones a ser un actor realmente relevante, hoy después de las elecciones lo está retomando, porque miren que en mi opinión Luis Zelaya pudo haber sido el candidato, los nuevos que le llaman outsider, que pudo haber llegado a la presidencia en menos tiempo, tal vez en términos de 3 meses, si entra la alianza, ¿no? Pero no logras a doble ruptura, esa ruptura histórica de la alianza del Partido Liberal con el Partido Nacional, institucionalmente hablando, y la ruptura con la vieja dirigencia. Y creo que hoy Luis Zelaya sí se está posicionando y me parece que en definitiva es un actor relevante. ¿Qué hubiese pasado si eso no hubiera ocurrido? Si no estuviéramos en esto. Probablemente hubieran pasado muchas cosas. Pudo haber sucedido que, por ejemplo, como aquí la política ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, alguien que casi estaba seguro de ser presidente como Elvin Santos, no llegó. Luego Xiomara pudo haber sido la primera mujer presidenta de Honduras, tampoco fue posible. Luis Zelaya pudo haber llegado en cortísimo plazo. Si se suma la alianza, en mi opinión, difícilmente el partido de gobierno lo pudo haber frenado. Entonces, ¿cómo van cambiando las cosas? Y sobre esto último que planteaba Eugenio, en política, hay un voto popular, ¿verdad? Y al final de cuentas, los acuerdos en función de una alianza que creo que fue consultada, pero lo que sí es cierto, no a las mismas personas que habían decidido en su momento. A mí me parece que pero me interesa lo que dicen los acuerdos en política que se refrendan con... los acuerdos se refrendan exactamente después, ese es el argumento de Hernández cuando le pedimos el plebiscito. Ese es el problema de la democracia. Cuando le dijimos, tiene que ir al plebiscito, y se lo pidió la oposición, y yo como ciudadano estaba convencido que el plebiscito era necesario para decir si vamos o no, si se aceptaba la reelección, y me parecía más trascendente que el Congreso, incluso que la discutiera, y que todo lo de la Corte. Pero ¿cuál es el argumento? Fíjate que es el argumento que me están dando ahora. Decir, no, allá es donde se refrenda, en las urnas es donde vamos a saber si la gente quiere reelección o no. Y algo adicional. Entonces, yo lo que estoy planteando, o sea, yo quiero dejar claro mi mensaje. Mi mensaje es que ser demócrata cuesta mucho porque hay que manejarse con los mismos valores, los principios y las reglas para los diferentes lados. No, de acuerdo. Lo que yo te estoy diciendo que sí es, los acuerdos hasta la misma ley lo permite, pero naturalmente consultado con la misma gente que ha tomado decisiones previas. Y ahí está el problema, ¿no? Ahí está la dificultad. El punto que yo le veo difícil a la oposición, en este caso, es que la oposición planteó lo más difícil, cuando debía haber planteado lo más fácil. La oposición planteó la incorporación de un representante en el Tribunal Supremo Electoral para lo que había que reformar la ley, cuando lo que tenía que pedir era el cumplimiento estricto de la ley, que era la salida de los partidos políticos del tribunal. Eso es lo que establece la ley. Porque el gran problema es que los partidos quieren reformas y quieren un tribunal, imparcial, pero siempre bajo su control. Es que ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, y ya América Latina ha avanzado en eso y ha ido sacando los partidos del tribunal, pero porque el tribunal, si ustedes se recuerdan, en abierta violación a la ley, eligió un diputado en funciones. Un suplente de un propietario y un regidor. Y un regidor en funciones de ambos partidos, de Liberal y Nacional. Y para mí, la oposición debió haber planteado el cumplimiento estricto de la ley. Y del Pino también, hay que decirlo. Pero planteó lo contrario, ¿no? Permítame, voy a hacer una pausa. Me escribe el corresponsal de Comayagua, Reinaldo Irías. Buen día, si le sirve como elemento, ayer un grupo buscó la forma de cómo evitar la inauguración de la feria agroindustrial en Comayagua. Agarraron a pedradas el interior donde habían niños. Bien, es parte de lo que ocurre en el país. La otra semana lo voy a invitar a analizar el Partido Liberal. Ayer vi, ya lo vamos a poner antes de irnos, Mauricio Vieda molesto, Luis Zelaya. Se ha hablado de un lado oscuro del Partido Liberal y del lado negro de la derrota. Entonces los liberales se están peleando.
tienen 3 derrotas consecutivas. Yo creo que los líderes del Partido Liberal deben sentarse a platicar, porque si hay un lado oscuro y hay un lado negro de la derrota en el Partido Liberal, está oscuro el panorama para el Partido Liberal. Deberían de platicar, dialogar y no seguir con ese enfrentamiento de los líderes liberales, que repito, 12 años ya de que el Partido Liberal van a pasar de que el Partido Liberal no gana una elección después de ser el partido más grande del país. Ojalá dejen esos enojos, esos reproches y busquen dialogar. Voy a una pausa y continúo con mis invitados. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Bien, aquí está Fausto, el MEO, me dice, lo que sí le puedo manifestar, Raúl, es que están metiendo con una generación de jóvenes que estamos hartos de las imposiciones y el autoritarismo. Yo más bien les llamaría a la reflexión a quienes están haciendo esto, pues que están jugando con fuego. El ejemplo claro ya lo vimos en la universidad, que para nada está aislada de la coyuntura actual del país. A mi amigo Fausto. Saludos a Eugenio y a Miguel. Sí, claro. Propuesta, Fausto. Propuesta. No se trata solo de eslogan. A esta altura, los liderazgos más jóvenes del país podrían perfectamente estar dando propuestas. ¿Cómo se puede salir de esta crisis? Porque no hubo propuestas, o sí las hubo en la universidad, hubo propuestas muy inteligentes para salir de la crisis y se tenía que salir de ellas con diálogo. Pero fue un ejemplo de cómo no reconocerse y no establecer el diálogo llevó la crisis hasta que se llegara hasta donde llegó. Exactamente. Que pudo haber también momentos trágicos. Era un laboratorio. Y yo creo que hay un liderazgo, estoy de acuerdo con Fausto, hay un liderazgo joven que está ahí incómodo. Bueno, es el momento de que ese liderazgo se pronuncie, porque yo estoy de acuerdo con Hermilo tenemos una juventud inquieta que ya no acepta un cierto tipo de liderazgo. Y esa juventud no la hemos visto pronunciarse en la crisis del Partido Liberal. Pero yo creo que en la universidad, Miguel, en mi opinión, los jóvenes lograron derrotar el autoritarismo en la universidad. Y me parece que ese es un mérito. Creo que los jóvenes lograron negociar. Me parece que ahí hay campos de oportunidad. Hubo agotamiento al final, pero se lograron acuerdos y creo importantes. Que sí lograron gestionar esa conflictividad de manera más proactiva, más con una visión más de mediano y largo plazo. Claro, hay muchos aprendizajes. No hay que desconocer que esta es una juventud que no ha tenido una escuela. Es la escuela de la que ha hablado Eugenio, ¿no? Es la vida. Muy buena. Los referentes no son tan. Pero creo que es esperanzador, virtuosos. Para mí, muy esperanzador lo que sucedió con los jóvenes de la universidad. Quiero aprovecharlos a los tres. Pónganmelo del Partido Liberal antes de la despedida. Pónganmelo del Partido Liberal. Esto es lo que está pasando en el Partido Liberal. Unos hablan del lado oscuro del Partido Liberal y otros hablan del lado oscuro de la más grande derrota del Partido Liberal. Así están los liberales y así estuvieron reunidos ayer los diputados reelectos y nuevos diputados liberales, al igual que alcaldes reelectos y nuevos alcaldes, con el ex candidato Luis Zelaya y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Autoridades del Partido Liberal a nivel nacional y los candidatos a alcalde, diputados que salieron electos en este nuevo proceso, sostuvieron una reunión en la que respaldaron en un 100% la gestión del presidente del Consejo Central Ejecutivo, Luis Zelaya. Será menester la reconstrucción de nuestra base partidaria, la recuperación de la confianza de la sociedad, labor que haremos todos los liberales, juntos, en un ambiente de diálogo y tolerancia. Los nuevos diputados y los reelectos prometieron frente a su dirigencia respetar la línea partidaria. Hay partido para muchos años, decenas de años y centenarios de años. Otro de los presentes fue Elvin Santos, quien dijo que él se ha despojado de cualquier interés particular y que actuará de acuerdo a lo mande el partido. Además, solicitó no más exclusión y que no se diga más que hay un lado oscuro en los cheles. Yo no quiero volver a oír nunca a un liberal decir que hay un lado oscuro, porque no lo hay. Lo que hay es disensión,
Y los liberales tenemos derecho a disentir. Pero Mauricio Villeda afirmó que sí hay lado oscuro y que el que no quiera contribuir a que el partido de las grandes conquistas vuelva al poder es mejor que se aparte. Y ese grupo de personas son los que insultan a Luis Zelaya, los que insultan al Central Ejecutivo, los que hacen paralelas al Central Ejecutivo, los que piden que no se vote por uno o más candidatos del Partido Liberal. Los liberales afirman que desde ya están trabajando para el próximo proceso electoral. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Si Mauricio Villeda dice que los que piden que no voten por un diputado, que el Central Ejecutivo, que atacan son los del lado oscuro, entonces Mauricio Villeda, ¿de qué lado es? Porque Mauricio Villeda de algún lado debe ser, del lado oscuro del lado negro de la derrota, porque él dice que los del lado oscuro son los otros. Y así yo les pregunto a ustedes tres, ¿cómo se van a arreglar los liberales? Porque ahí estaba el director de campaña, el abogado Saavedra. La derrota fue catastrófica para el Partido Liberal. El Partido Liberal sacó menos votos que Suazo Córdoba. Solo esto más. Entonces está el abogado Saavedra. Algo tienen que decir, que porque perdió, cómo se van a arreglar. Pero ahí yo no veo unidad. Yo ahí veo que siguen peleando. El ingeniero Luis Zelaya considera un buen candidato, un buen profesional, pero no captó el voto que se esperaba. Y sus más cercanos asesores lo engañaban. Todavía el señor Barrantes, el costarricense, a pocas horas de comenzar la votación, decía que el Partido Liberal iba a ganar la presidencia de la República por 4 puntos. Y durante meses Barrantes le estuvo diciendo a los liberales que estaban ahí cerca de la campaña que ganaba por 10 o por 12 puntos Luis Zelaya. Y don Mauricio Villeda también perdió la elección pasada, dirigió el Central Ejecutivo, ahora los liberales vuelven a perder y creo que deben de dejar de pelear y sentarse a platicar para que sí realmente tenga futuro el partido. ¿Qué piensan? Yo sigo sosteniendo que el Partido Liberal no perdió catastróficamente, solamente fue víctima de las circunstancias. Hombre, el ingeniero Narrala tiene una campaña a cuestas, libre, tiene músculo y estructura que se probó en las internas y no está tan dividido como el Partido Liberal, porque tiene su propio nivel de división. El ingeniero Zelaya era su primera campaña, un desconocido, y logra mantener, yo veo el 14% hasta positivo, considerando las circunstancias, ¿verdad? Porque la elección se iba a polarizar entre el presidente Hernández y el ingeniero Narrala. Oiga esto, y esto me lo escribe Mel Zelaya, a quien saludamos, el coordinador de la alianza. El lado oscuro sacábamos votos que el lado que le dicen el bueno, los liberales. Bueno, pero ojo con ese detalle que saluda al presidente Zelaya. Ojo con este detalle, un partido que mantiene ese nivel de fuerza a nivel local y ese número de diputados es un partido que está vivo. Ahora, las recriminaciones son normales, pero se nos olvida que el Partido Liberal tiene que administrar esa llanura que no le es fácil. Y en esa llanura hay un montón de responsabilidades, es contexto, hay adversario, o sea, hay un Libertad y Refundación muy fuerte, ahí otro candidato que también les enfrenta un partido nacional que sigue fuerte, y el Partido Liberal no solamente es responsabilidad de un candidato, lo que pasó, o de un asesor, el Partido Liberal tiene un montón de circunstancias que afectaron el desempeño del partido, algunas exógenas, otras endógenas, otras internas y externas, para explicarlo bien. Y lo que tienen que hacer es hacer ese análisis. Yo sé, por ejemplo, que Libre, esto lo sé por mi posición en el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, hizo un análisis muy profundo de cuáles fueron sus debilidades del desempeño electoral en 2013. Y lo hicieron científicamente, fueron a ver dónde no funcionaba, dónde no funcionó la unidad, y producto de eso tuvieron un mejor desempeño. Entonces se trata de revisar comportamientos, no señalar culpables y darse cuenta que el Partido Liberal tiene un liderazgo ahí a nivel local y a nivel nacional al que no se le deben poner adjetivos, Raúl, porque ganaron sus candidaturas. ¿Cómo interpretamos que Elvin Santos dice que no quiere oír nada más del lado oscuro y después agarra el micrófono Mauricio Villeda y dice el lado oscuro son tales y tales?
Pues, señores, eso se llama polarización. Sí. Necesitan entrar en un proceso de diálogo donde se tienen que perdonar. O sea, si quieren ganar, tienen que empezar por reconocer que cada parte cometió errores. Y errores que van a tener que reconocer, por un lado, pero también superarlos. O sea, el Partido Liberal necesita reconciliarse. Estoy volviendo a leer lo que dice el expresidente Zelaya. El lado oscuro sacaba más votos que el lado que se le dicen bueno. Es que, bueno, el lado bueno se le fue, hay que decir, una buena parte del Partido Liberal. A mí me parece que el Partido Liberal está cosechando lo que ha sembrado, ¿no? Y yo creo que no se trata de discursos, sino que se trata de cambiar la forma de gestionar la política. Creo que el Partido Liberal trae un lastre histórico, que es su alianza con el bipartidismo, el Partido Nacional. Si nosotros vemos estos 30 y más años de democracia electoral, la década de los 80, se aliaron con el Partido Nacional para la política represiva. En los 90 se aliaron para las políticas de ajuste y durante todo el periodo para la corrupción y la impunidad. Siguen aliándose para dar el golpe de Estado y no aprovechan las coyunturas, cuando en el Congreso Nacional pudieron haber negociado una presidencia distinta, y ahora sí siento que está tratando de desmarcarse en esta coyuntura de estas elecciones en relación al fraude con Luis Zelaya al frente, que vamos a ver si eso le permite desmarcarse, porque para mí yo sí creo que un partido que ha estado en el poder por muchos años, aquí el punto es una tendencia al estancamiento o tiene la posibilidad de repuntar su crecimiento. Todavía no se ha visto eso. Bueno. Yo creo que el tema de fondo es que el Partido Liberal tiene que resolver el problema de la unidad, pero en función de un problema estratégico. ¿Dónde se va a ubicar en el cambio del sistema de partidos de Honduras? Ha cambiado el sistema de partidos, ya lo vimos, ya no es el que está en la primera línea disputando en las últimas 2 elecciones. Entonces, ¿hacia dónde se va a mover? Lo que está claro y que le ha hecho daño, que es a este sector que controló mucho el partido por mucho tiempo, es que hay un sector que considera que quiere seguir jugando el mismo papel de la gobernabilidad con el Partido Nacional. Parece que eso no le ha funcionado. Pero tampoco, de repente, ¿cómo se va? El otro extremo es un poco acercarse a la Alianza o a Libre, pero ahí tiene que, yo creo que se pregunta, ¿cuál es nuestro rol y el papel del Partido Liberal en este cambio de sistema de partido? Es la pregunta central que deben de resolver y que no la tienen resuelta, y hay 2 posiciones ahí divididas, que en este momento una jala más para reconocer a Narrala y el triunfo de la alianza, y el otro que no lo está haciendo o no lo ve de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que ese es su problema principal. Nos vamos. ¿Qué hay que esperar mañana? Hay una movilización nacional. ¿Qué se le dice a la población? Bueno, yo creo que la población, pues es importante que también tome sus medidas. Yo creo que mañana todavía hay mucho malestar, hay mucha inconformidad ciudadana, y seguramente que tendremos muchas protestas el día de mañana, al igual que cuando haya la declaración. Pero yo creo que más que la población, yo creo que hay que decirle a los políticos, hacerles la pregunta si están dispuestos a llegar a acuerdos sustantivos en función del país y no tanto de imponerse por la vía de la fuerza. Licenciado, gracias. Gracias por la invitación. Lo espero la otra semana para hablarlo de los liberales. Con mucho gusto. Licenciado. Sí, bueno, yo creo que mañana va a ser un día de mucha actividad. Creo que el gobierno va a apostar a darle largas para desgastar y cansar a la gente movilizada, como sucedió en la coyuntura del golpe de Estado. Me parece que es difícil poder lograr algo si no se golpea la economía del país, y golpear la economía del país con trabajadores desorganizados es difícil. Coincido con Eugenio que hay un gran desafío para los liderazgos para buscar algunas alternativas de solución a esta crisis que hasta todavía no se avisora. Muchas gracias, licenciado Eugenio. Sí. Deme la mano. Perdón, Raúl, perdón. Gracias por haber venido. Perdón, saludos. Licenciado. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de compartir con tan buenos amigos. Primero, el llamado a los liderazgos que hace el secretario de Naciones Unidas me parece importante. Hay que actuar con responsabilidad y dialogar para salir adelante. Mañana las personas que van a manifestarse y protestar, recordar que lo hagan pacíficamente, que sigan demandando sus derechos como debe ser, procurando afectar en la menor medida posible
los derechos de los demás, esa es una postura. Y en el caso de, quiero cerrar con una línea, nuestros liderazgos se reúnen, Raúl, Hermilo, Eugenio, platican más de lo que el televidente, la televidente se imaginan. Yo quiero que lo que se habla en esas reuniones sea público y se conozca, porque necesitamos que esos acuerdos sean para el bien de la ciudadanía y no solo para el bien de las cúpulas. Bien, gracias al licenciado Miguel Cali, gracias a ustedes por su amable gentileza de permitirnos ingresar a sus hogares. Antes de irme, quiero recordarles a familiares y amistades que la señora Juliana Marina Zoeda Vázquez ha fallecido en las últimas horas en el norte del país. Su sepelio será en Jardines de la Eternidad a la 1 de la tarde. A Carlos Martínez, a toda su familia, pues nuestras muestras de condolencia por el fallecimiento de su madre Juliana Marina Zoeda Vázquez. Repito, el sepelio es a la 1 de la tarde allá en San Pedro Sula, en Jardines de la Eternidad. Pasen buen día y nuestra solidaridad para Carlos Martínez. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.